Está con nosotros, ministro, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, la pregunta para usted, después también para Hernán, es, ¿no se les está alargando demasiado y cuánto costo político tiene esto? ¿Cómo sigue? Mirá, Diego, lo dijo la gobernadora y es una definición política, creo yo, trascendente y que el gabinete obviamente acompaña, que es: no estamos en esta discusión por cuánto queremos pagar, sino por cuánto podemos pagar. No estamos en esta discusión especulando con un año electoral. Ahí hablaban de desgaste. Si hay que pagar un precio y ese precio es desgaste en términos electorales para hacer algo diferente con la educación de la provincia de Buenos Aires, hay una decisión política de hacerlo, sin lugar a dudas. Eso, miren que es toda una definición, ¿eh? Sí, o sea, es así, pero... No es poca cosa un desgaste político en un año electoral. A ver, hace poco más de un año... Y en la provincia, que tampoco juegan de locales. Nosotros jugamos el rol que nos dio la ciudadanía. Digamos, a la gobernadora María Eugenia Vidal la eligió la mayoría de los bonaerenses optando por un cambio. Ese cambio tiene un tiempo, ese tiempo es ahora y estamos haciendo lo que hay que hacer. Pero el año pasado abrieron más la mano, digamos, en cuanto al porcentaje que dieron a los docentes. Sí, Pablo, con un año diferente en el que sabíamos que teníamos una inflación de arrastre y que sabíamos también que teníamos por delante un año de toma de control de gobierno. Tomar una decisión apresurada, sin haber tomado el control absoluto del gobierno, después de tantos años de gestión de un mismo espacio político, que llevó a la provincia de Buenos Aires y al país a donde la encontramos, ahí no llegamos por casualidad, significó arrancar un año con una expectativa inflacionaria diferente. ¿Y ahora sienten que tienen ese control? Nosotros sentimos que tenemos el control por varias razones. En primer lugar, porque recorremos la provincia todo el tiempo, porque hablamos con la gente, porque hablamos con los docentes, porque hablamos con los padres, porque hablamos con los alumnos y hablamos también con los sindicalistas de base que están en todo el territorio de la provincia. El conflicto es un conflicto en el cual hoy no hay una parte que dialoga y propone diferentes alternativas y hay otra parte que se encierra en tres palabras claves o en tres frases claves: el 35%, rechazo y paro. Y ha habido una consistencia en eso y en la tergiversación de distintas propuestas que hemos hecho, ¿no? Pero tampoco se mueve mucho en el porcentaje, ¿no? 18, 19, algún incentivo. A ver, ese porcentaje, Pablo, es un porcentaje piso y, si querés, de referencia. Hay que tener muchas ganas, como suele decir el ministro Lacunza, para confundir un piso con el techo. Hay que tener mucha imaginación. Entonces, el porcentaje ese es un piso, es una referencia en función de unas expectativas inflacionarias que tenemos. Lo hemos movido del 18 al 19 y, en definitiva, a través de la cláusula gatillo, lo que va a estar sucediendo, como está sucediendo ya en este primer trimestre, que ha habido un corrimiento de la expectativa del 4,5 que le adelantamos al resto de los estatales, vamos a estar en 5,8, 5,9 y esa diferencia. Los docentes dicen, ya pasó el año pasado, ya teníamos una cláusula gatillo y nunca nos compensaron. ¿Por qué deberíamos ahora creer lo que incumplieron el año pasado, que es esta cláusula gatillo? No, Diego, cuando dicen eso algunos gremialistas, lo dicen tergiversando la realidad. Lo que había el año pasado era una cláusula de monitoreo que la aplicamos en el mes de agosto, y agosto, cuando uno anualizaba y miraba los picos de inflación contra los picos salariales, en agosto los salarios de los docentes estaban por arriba de la inflación acumulada a ese momento. Si uno mira la línea completa de inflación versus salarios en el año 2016, uno, si toma la parte final de la foto, va a decir 34,6 contra 36,6. Puede haber en discusión un 2%. Si uno va a un análisis técnico más profundo, y lo hago simple para no aburrir, el salario docente perdió un periodo contra 11 de los 12 meses. Es decir, teóricamente, digamos, es demostrable. Ellos dicen, perdimos 8 puntos. Ese no es un dato absoluto. Digo, me parece que acá hay dos puntos que me parecen muy relevantes en la discusión esta y que, de alguna manera, han sido los que están en el sustrato de toda la discusión. El gobierno da por hecho, como si fueran valores absolutos, dos cosas. Una,
la ley no obliga a la paritaria docente nacional. 2, ¿cuál fue la pérdida del poder adquisitivo del salario? 2 elementos que son discutibles, porque la ley deja un margen interpretativo respecto al artículo 10, respecto de si eso es paritaria o no es paritaria, lo que se refiere con el espacio de discusión, y el otro es qué es lo que se toma como inflación en ese periodo para el territorio bonaerense. Entonces digo, me parece que entramos en una discusión como si fueran valores absolutos cuando hay valores relativos en los que hay cuestiones discutibles. A ver, toda absolutización es un error. Y nosotros no estamos en una posición en hacer absoluto lo que no es absoluto. Tampoco se puede decirle a la ley lo que la ley no dice. Y si uno mira la ley de financiamiento educativo, que es a la que vos te referís, el artículo 10 está reglamentado por el decreto 457 del 2007, y esto de vuelta es muy técnico, pero también hay que tener mucha ganas de confundir una paritaria con lo que es un espacio de discusión donde interviene el ministro. El mismo gobierno lo aceptó el año pasado, que esto es lo que torna discutible. Pero digo, hay 3 elementos entre la ley y el decreto. El primero, fijar las reglas por las cuales se establece el salario mínimo docente. Y se estableció una regla el año pasado, que es una actualización, que siempre va a estar por arriba el 20% como mínimo del salario mínimo vital y móvil, que se mueve todos los años. Hernán, pasamos de provincia a una visión más técnica, más específica, porque tenemos un ministro, a una visión más de lectura política. No, me gustaría decir primero que para nosotros un día muy importante en la discusión, en la conversación sobre la educación pública argentina fue el miércoles pasado, cuando tuvimos resultados de la prueba Aprender, que es una prueba histórica en la Argentina, la más completa de la historia educativa de la Argentina. Se vieron resultados de 1,5 millones de chicos representativos de todos los chicos del país, y eso nos da una foto y nos da un diagnóstico y nos da herramientas para hacer un montón de reformas y proponer una conversación con los gobernadores y las ONGs y los expertos y sobre todo los docentes para hacer de la escuela pública argentina lo que queremos que sea. Queremos que, todos estos años de inflación nos han quitado un montón de energía todos los años discutiendo paritarias, como si lo más importante que tuviéramos que discutir cada año sobre la educación fuera la paritaria. Nos encantaría a nosotros al revés, hablar sobre contenidos, sobre calendarios, sobre objetivos, sobre cómo podemos hacer que la educación argentina compita con las mejores de América Latina como lo fue durante mucho tiempo. Bien, insisto con la pregunta, ¿no temen que tengan costo político al final? Porque recuerden que una buena parte de la población se puede identificar con los chicos que dejan de aprender, pero no desconozcan que hay otra parte de la población que se identifica con los docentes en el malestar con el gobierno, dicen, están contra la parte débil. Sí, pero nosotros el kirchnerismo fue contra el campo, ellos van contra los docentes. Mucha convicción sobre lo que estamos haciendo, no sentimos para nada que estemos yendo contra los docentes están en el corazón de la reforma educativa que propone el Ministerio. Nosotros creemos que, como decía el ministro, la gente votó un cambio y una manera de ese cambio es tratar un poco de ordenar en parte las cuentas públicas. La provincia estaba en una situación dramática, aún más dramática financieramente que la nación, o quizá en una situación parecida, pero sin la capacidad de imprimir billetes. Hernán, o sea que me parece que ahí hay algo que es muy importante también, ¿no? Y vos crees, como experto en comunicación y como responsable de comunicación y como responsable de comunicación, sí, ¿crees que la gente interpreta esto, que interpreta qué es lo que se discute en el fondo? ¿Cuál es la posición de verdad que defienden los gremios docentes, no digo los maestros? ¿Cuál es la posición que sostiene el gobierno? ¿Vos crees que este mensaje, que a veces es difícil de interpretar porque se discuten cosas a veces muy técnicas, porque cada uno juega con las fichas que mejor relucen, obviamente, en la sociedad está siendo interpretado? Yo creo que la sociedad, los bonaerenses entienden la lucha que quiere dar la gobernadora y hacia dónde que ella quiere ir, y confía en ella para solucionar este conflicto. Esa fuerza que están poniendo en este conflicto tiene que ver también con el cambio que hicieron un poco en comunicación, de una cosa más pasiva, dejar que la sociedad hable,
tomar, digamos, la delantera, estos avisos que empezaron a circular ahora de las obras de gobierno, un mayor énfasis del jefe de gabinete en su informe al Congreso, la misma presencia del presidente Macri en el Congreso, después en el programa de Mirta Legrand. Digo, ¿hay como un avanzar más enfáticamente? Creo que coinciden varias cosas en el tiempo. No sé, la decisión de afrontar este año, este calendario docente de esta manera, creo que estaba tomada hace mucho tiempo. Y quizás, no sé, algunas cosas se contagian con otras y los actores van recibiendo... Por ejemplo, para nosotros nos sorprendió la lectura que hizo el mundo político del discurso de apertura de sesiones del presidente el 1 de marzo, cuando fue visto como una subida del volumen político y el inicio de la carrera electoral y se había enojado el presidente. Porque creemos que fue algo más que ocurrió en el recinto, con el clima del recinto, que se generó una ida y vuelta, ¿no?, entre el presidente y los diputados del Frente para la Victoria. Sabemos que eso estaba bastante guionado, digo, había párrafos en negrita que eran lo que el presidente exaltaba y subrayaba. Pero digo, había cosas que pueden tener que ver, pero hay otras que estaban guionadas. Y el clima se veía más en el Congreso, no tanto, sí, claro. El televidente no veía, ¿no? Si me disculpás en este punto, yo digo, es posible, Pablo, que lo que vos decís sea hoy un florecimiento de la comunicación, que desde mi punto de vista, y porque lo vivo todos los días con la gobernadora, es esta forma de hacer política asociada fuertemente a la gestión de la resolución concreta de los problemas de los ciudadanos en todo el territorio, tiene que ver con que Cambiemos plantea la comunicación a partir de los hechos realizados y no de poner carteles y hacer discursos en obras que después no existen o que las encontraste certificadas y no terminadas y con procesos de muy poca transparencia. Los avisos que vos ves tienen que ver con obras que se están haciendo y que cualquiera puede ir y verlas y tocarlas, digamos. Entonces creo que primero hacemos y después mostramos. Dos cosas. Primero, digamos, esta maravillosa confusión que hay con encriptar el tema a la provincia de Buenos Aires, cuando la ciudad de Buenos Aires prácticamente ha tenido la mitad de los días de clase en lo que va del año, ¿no? Bastante de arriba se la está llevando Rodríguez Larreta. Depende de las escuelas. Depende mucho de las escuelas. Una gentileza. Depende de las escuelas, exactamente. Ministro, ahí están los gobernadores de varias provincias que estuvieron todos de acuerdo con ustedes en que iba a haber, cada provincia iba a decidir y demás. Ahora no se los escucha. Hábleles. No, los gobernadores, yo no puedo hablar. Yo sé que usted... No, pero déjame, yo no puedo hablar de otras jurisdicciones porque sería una falta de respeto. Pero está bien, ¿usted se esperaba más acompañamiento de los gobernadores? A ver, no hay paritarias cerradas en 20 lugares. O sea, por eso le digo. No es menor que la provincia de Buenos Aires se lleve más cartel porque somos el 40% del país en la dimensión que lo quiera mirar y el 50% de la fuerza laboral docente de la Argentina. Entonces, evidentemente, lo que pasa o lo que no pasa en la provincia de Buenos Aires repercute en el país. Digo, vos antes mencionabas el tema de las familias y los chicos y el desgaste en función de los días de no clase. Cuando nosotros hablamos con los padres y la gobernadora habla y recorre, y hoy a la mañana estuvo recorriendo algunos jardines maternales y algunos establecimientos, lo que nosotros nos damos cuenta es que ha habido muchos gobernadores que se sacaron la foto linda de inicio de clases un año tras otro, no solo tal vez el primer año para tomar control, sino que después lo que le sucede a las familias que mandan sus hijos al colegio es que tienen los microparos o la microdecadencia de la calidad educativa porque tienen los chicos en plena edad de aprendizaje y fundamentalmente de etapa de lectoescritura y en momentos clave del aprendizaje tienen 4 o 5 maestros en el año. Bien, entonces, ministro, necesito hacer dos preguntas muy breves. Está bien. ¿Querías hacerla? No. Simplemente quería decir, para ver un poco más allá de la historia del conflicto, ya la verdad que es hartante, ¿no? Escuchar explicaciones de uno y de otro. ¿Hay posibilidad de que esto se arregle en corto plazo? Bueno. Porque la sensación es que hay que está absolutamente trabado. Bueno, a ver, dos cosas. En primer lugar, muchacho tiene un hijo que va a colegio y que te los tiene que aguantar. Bueno, yo lo tengo claro, en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, está bien, y está claro
digamos, las explicaciones se dan porque en una república y en un país democrático los funcionarios tenemos que dar explicaciones, punto uno. Y a eso no estábamos acostumbrados. ¿La paritaria nacional es innegociable? Pero déjame, digamos, ha planteado, el ministro de Educación ha planteado, yo te decía, el tema del salario inicial está definido, el tema del calendario lectivo está definido. A lo que hay que sentarse es a trabajar sobre los aspectos que tienen que ver con la estrategia de la educación a largo plazo, que es sobre lo que no se trabaja. Los padres y los chicos viven todos los días la decadencia de un sistema educativo que durante décadas se desatendió, porque en los colegios encontramos que no hay luz, que no hay gas, que no hay agua, que no hay baños, que no hay adecuados servicios sanitarios, que los chicos no comían como correspondía y que era el negocio de algunos. Eso es lo que ve la gente. Ahora, digo, para salir del país del relato y de los carteles sin obras, para hacer las cosas que hay que hacer, hay procesos que duran más tiempo que el que todos desearíamos, pero que hay que enfrentarlos. Porque si no, la anestesia es fácil. Imprimimos billetes, como decía Hernán, quien tiene billetes, pagamos lo que no se puede pagar y siga la Molina, ¿no? Allá que estábamos hablando de fútbol en el bloque anterior. Muy cortito esto, por sí o por no. ¿Es innegociable la paritaria nacional? La paritaria nacional no existe como concepto de paritaria. Listo, ya está contestado. Hernán, está dicho. Hay una marcha el 1 de abril autoconvocada de gente que va a ir a apoyar al gobierno, sobre todo después de las manifestaciones CGT, el 24 de marzo, que fue muy opositor. ¿Vos irías? La verdad es que no lo pensé. Nosotros decimos que ni Cambiemos ni el gobierno están impulsando esta marcha, que realmente no sabemos bien cuál fue el origen. Incluso nosotros recibimos a veces WhatsApp contradictorios de que hay una marcha, después que dicen que la organizaron otros. Pero creemos que la gente tiene derecho a expresarse, como se ha expresado otros grupos en este último mes, y la gente que quiera ir... ¿Te incomoda más? ¿Es conveniente que se haga esta marcha ahora? ¿Ustedes sienten que esta demostración de fuerza se hace ahora útil? A mí, hacer pronósticos políticos y sobre marchas me parece una temeridad. No, yo no digo si va a ser exitosa o no, digo si vos crees necesario que la gente manifieste apoyo. Necesario también me parece una palabra muy fuerte. O sea, necesario no me parece, pero tampoco me parece mal. Ustedes conocen las redes como nadie, digo, como poco. La verdad que hay un conocimiento y una expertise que vienen trayendo hace mucho tiempo. Primero, ¿cuánto han intervenido en esta conversación que se ha dado con la marcha? ¿Y cuántos conocen? Digo, ustedes conocen mucho a muchos de los que intervienen en el mundo de las redes interactuando sobre la política. Honestamente, no sabemos mucho. En parte porque lo que ha cambiado con esta marcha y lo que ha cambiado en los últimos años, que el gran canal de comunicación fue WhatsApp en lugar de las redes sociales, ¿no? Y eso es mucho más difícil de rastrear y saber el origen. De hecho, hace poco hubo un audio de un tipo que se llamaba Alex, que durante mucho tiempo no se sabía quién era. Gente pensaba que era Alex Camp, el referente del PRO en San Fernando, no era. Pero te digo, estábamos casi tan asiados como todo el mundo, pero bueno, esperando a ver qué pasa. Algunos gremios, ministro, ya cerraron con el del 20, mercantiles, etcétera. Mercantiles, portuarios. Bien, ¿no les complica, digamos, si bien no se puede comparar todo con todo, digamos, qué van a cerrar en 19 con cláusula gatillo y si ya otra gente está cerrando arriba, sin cláusula gatillo? No, pero también con cláusula gatillo. Sí, digamos, yo creo que el modelo que pudimos gestionar y generar en la provincia de Buenos Aires, donde más del 50%, ya más de 83 agrupamientos sindicales, digamos, han acordado el 18% más cláusula gatillo, en este trimestre han cobrado el 4,5% de anticipo en enero y van a cobrar en abril el segundo anticipo más el ajuste del primer trimestre. Muy breve, si yo le digo, funciona. Va a ir a 23% la inflación este año, no a 18, 19. ¿A usted le molesta mucho? La cláusula gatillo prevé... No, en general, el país 23% de inflación. Mire, si la inflación va al 23, la recaudación tiene que estar en línea con eso. Por lo tanto, nosotros somos responsables fiscalmente, así que vamos a estar en condiciones de pagar el 23. Por eso jugamos una cláusula gatillo. Muchas gracias, ministro. Gracias. Hernán.